Buen día, saludarlos en este hermoso día. Dios te bendiga, Dios te acompañe a ti y a tu familia. Un saludito desde el corazón de San José, desde el corazón de la Santísima Virgen María, pero también desde el corazón misericordioso de Dios. Un corazón que solamente tiene misericordia para el mundo entero. Y es desde ese corazón que hemos tomado esta gran historia de conversión, esta gran historia de amor, porque solamente se puede explicar a la luz del amor. Un sacerdote que es alcanzado por la gracia de Dios. Un hombre que en medio de su fragilidad, en medio de su noche oscura, en medio de su sufrimiento, encuentra al Señor, encuentra a Dios. Una historia apasionante que mueve nuestras entrañas, alimenta nuestra fe, nos llena de esperanza y a la cual te invitamos que escuches, para que también tú llenes tu vida espiritual con estas historias de conversión, estas historias de amor. El padre Donald Calloway es un sacerdote estadounidense. Nace en el año 1972, un 29 de junio. El padre en la actualidad tiene 53 años. Es un sacerdote que aún vive, va por el mundo entero contando las misericordias de Dios en su vida, pero también difundiendo la consagración a San José. San José, el Padre Espiritual, lo llama a él. Y es un sacerdote que fue alcanzado por la misericordia de Dios. En estos momentos se desempeña como superior de la congregación de sacerdotes marianos del Inmaculado Concepción de la Santísima Virgen María. El padre Donald nace en medio de un hogar muy disfuncional, una familia destruida, una familia donde Dios no estaba. El padre cuenta en su biografía que él tuvo tres hogares diferentes, tres familias diferentes, inclusive su apellido viene de su tercera familia. Pero las tres familias tenían una característica muy particular. Es que las tres les caracterizaba que estaban lejos de Dios. Dios no existía en estas tres familias. Su mamá tuvo tres matrimonios, pero esto causó un vacío en su corazón, un vacío de papá, un vacío y una soledad a la cual él buscó llenar todo el tiempo, pero que solamente en nuestro Señor Jesucristo pudo encontrarla. El padre Donald recuerda que en esa escasez de Dios en su familia, a él lo bautizaron alrededor de los 10 años, pero en una iglesia protestante, en una iglesia no católica, y él recuerda esto porque recuerda que al final de que le aplicaron el agua encima, salieron y comieron hamburguesa. Entonces para eso era como su recuerdo, pero era su único recuerdo de niño, de adolescente y casi de joven, de haber tocado una iglesia o algo espiritual o algo religioso. Pero siempre su familia estuvo lejos de Dios, estuvo lejos de Dios. Cuenta que ya a los 13 años el padre vivía una vida llena de lujuria, de excesos, de vicios. Ya había probado el cigarrillo, ya había probado la droga, ya era un consumidor. Y el padre fue sumergido en todas esas cosas que hoy aquejan a nuestra juventud, todas aquellas problemáticas, dificultades, donde el joven siempre busca llenar sus vacíos. También lo mismo sucedió con nuestro sacerdote Donald. El padre buscó llenar todos sus vacíos afectivos por la carencia que había en casa en medio de los excesos. Cuenta que inclusive la lujuria llegó a muy temprana edad a su vida. Fue permeado por la pornografía, por todo esto que hoy es un cáncer que asesina lentamente a la humanidad. Su familia se muda a Japón. Ese fue el acabose para el padre Donald. Padre Donald dice que allí en Japón él se rebeló contra su familia, él se rebeló contra su mamá y él se fue de casa. Ya en medio de estar consumido por la droga, en medio de estar drogándose todos los días, el padre cayó en esa rebeldía, se fue de su hogar y empezó a pertenecer a una banda de narcotraficantes japonesa. El padre era la mula de esta banda, transportaba la droga de un lado al otro, seguramente por sus rasgos europeos pocos sospecharían de él, y dice que se ganaba alrededor de unos $10.000 al mes, pesos colombianos alrededor de unos 45 millones, más o menos.
era mucho dinero para un joven, sentía tocar el cielo con sus manos. Y bueno, el padre se dejó crecer el cabello, tenía el cabello demasiado largo, se empezó a hacer tatuajes, se volvió seguidor de bandas de rock, de metal muy pesado y pasaba su vida en medio de eso, en medio de los excesos, pensando que nunca le iba a pasar nada malo. Pero su mamá cae en una depresión profunda, tanto así que una persona le recomienda buscar ayuda de un sacerdote y la mamá se niega rotundamente, dice no, no. Pero ante la insistencia de esta mujer, la mamá acepta, decide ir y empezar su proceso de conversión. Allí el Señor la empieza a tocar. Así que regresan a Estados Unidos y Donald no se da cuenta de que su familia ya estaba viviendo en Estados Unidos, que no estaba viviendo en Japón. Donald, así como subió a esa nube, cayó de esa nube, porque la justicia japonesa lo empezó a buscar y cayó preso. Lo que hicieron fue deportarlo, lo deportaron desde Japón a Estados Unidos. Cuentan que fue su papá biológico el que fue a recibirlo al aeropuerto. Cuando lo recibió, su papá le dijo, "Oh, no, yo no te puedo tener conmigo, ya te tengo tiquetes y vas directamente donde tu mamá". Cuando Donald llega a donde mamá, él recuerda la primera palabra que le dijo a la mamá. Dijo, mamá, te odio y por ti estoy así. Él no se fue con la mamá, salió de allí del aeropuerto, anduvo por las calles y bueno, en medio de seguir en medio de sus desórdenes, de sus vacíos, Donald cae preso nuevamente. Cae preso nuevamente, pero él se compromete a asistir a terapia de rehabilitación. Es muy particular porque él cuenta que él iba solamente a las terapias de rehabilitación porque sabía que allí habían mujeres muy vulnerables, con las cuales él podía ligar, podía salir, y que eso era lo único que lo movía. Entonces, al producto de haber caído preso nuevamente, le toca ir a ese centro de rehabilitación. Un día, ya saliendo de allí, pues él pasa por su casa, va a su casa, necesita como hospedaje, necesita quedarse, necesita estadía. Él llega a su casa, pero ve que en su casa hay algo diferente, ve que en la casa de su mamá hay algo distinto, algunas imágenes religiosas, y la mamá de una vez le hace la invitación, le dice que vayan a misa, a lo cual Donald se burla y le dice, mamá, pero tú eres una mujer inteligente, ¿cómo vas a creer en esas estupideces, en esas tontadas? Eso es algo de la imaginación. Donald dice que sintió tanta repugnancia que no pudo quedarse esa noche allí. Donald salió de la casa de su mamá y Donald siguió en medio de su desorden y nuevamente cayó preso. Esta vez lo mandan a un centro de rehabilitación psiquiátrico donde Donald dice que fue lo peor. Allí probó los hongos, LSD, allí aumentó aún más su consumo de drogas. Salió aún peor de lo que se encontraba al entrar allí. Pero pues él sabía que para poder salir de la cárcel debía pasar por su proceso de rehabilitación. Terminado su proceso, Donald regresa nuevamente donde su mamá. Pero su mamá ya tiene un corazón mucho más distinto. Dios ha tomado completamente el corazón de mamá. Y mamá ya no solamente va a misa los domingos, sino que su mamá va a misa todos los días. Va a misa todos los días. Ahí sí él dice, no, mi mamá se enloqueció. Mamá, ¿qué te pasa? Donald se queda allí unos días, pero ya después él regresa en busca de su papá, pero su papá le dice que no puede tenerlo, que tiene algunos problemas legales también. El papá de Donald, biológico, también estuvo preso. Donald como que repitió muchas de las heridas de papá. Sí, fue como un círculo vicioso que solamente se cortó hasta que se buscó de la conversión, hasta que Dios logró llegar y penetrar el corazón de este hombre. Así como que se corta una cadena y una atadura intergeneracional con la conversión de Donald. Porque uno ve patrones muy iguales en el papá y en Donald. Tanto así que esa es una de las razones por las cuales Donald difunde tanto la consagración a San José, porque él dice que los principales vacíos que él tuvo afectivos fue la falta de papá.
y que San José es un padre, que San José como padre llega a llenar todos esos vacíos. San José es un modelo de padre, modelo de esposo. Entonces, Donald vuelve a buscar a su papá. Su papá lo manda para una bodega donde tenía unas mazorcas. Donald llega allí, llega con mucha droga, se droga, todo el tiempo está drogado hasta que se le acaba la droga. Y es allí donde se da aquella linda noche en el año 1992, en el mes de marzo. Cuenta el padre Donald que era como un fin de semana y él no había querido salir. Era algo muy extraño porque el padre siempre, pues los fines de semana eran los días de exceso, de rumbas, de, de descontrol, de más perdición, de más desgracia para su vida. Y bueno, Donald esa noche tiene el encuentro con el Señor, un encuentro lindo y maravilloso, donde Dios con su misericordia lo arropa, lo toma, lo sana también. Dice el padre Donald que él se encontraba vacío, triste, sin sentido, y que él decía que esa era la noche en que él debía morir. El padre buscaba la forma de cómo suicidarse, cómo quitarse la vida, y él pensaba y él quería ser lo más acertado posible. Él no quería fallar en su intento de quitarse la vida. Y mientras el padre Donald pensaba la forma de quitarse la vida, pasó por un lugar donde habían unos libros. Y el padre saca un libro de allí y, oh sorpresa, ese libro era la voz de Dios que le iba a hablar a su corazón. Ese libro se llama La Reina del Cielo, que visita Medjugorje. Era un libro sobre las apariciones de Nuestra Señora en Medjugorje, donde la Reina de la Paz, esta aparición que ha generado o ha causado tantas conversiones en nuestra iglesia, unas apariciones muy lindas, muy místicas, pero además con muchas gracias. El padre saca este libro y al padre le llama mucho la atención porque dice que una reina del cielo, cuando abre la primera página se encuentra con un texto que dice: una mujer baja del cielo y hace llorar a unos niños. El padre no se pudo resistir a ese amor tierno, maternal, a ese amor santo de la Virgen María. Seguramente la Virgen María en ese momento se bajó, lo abrazó y le hizo ver de que también todas sus heridas con mamá iban a ser sanas. El padre cuenta que durante toda la noche no durmió leyendo ese libro, pero que hubo un apartado del libro que traspasó su corazón. Un apartado que decía: si quieres encontrar la paz y la tranquilidad, busca la confesión. Busca un sacerdote y confiésate. Es lindo ver cómo Nuestra Señora manda una vida sacramental, cómo la vida sacramental es la que puede generar paz y tranquilidad en la vida, pues, del ser humano. Lo que el ser humano siempre ha buscado y siempre ha querido lo va a encontrar en Dios. Eso le pasó al padre Donald. El padre Donald al otro día llegó la mamá y la mamá llegó como a visitarlo y le dijo: mamá, necesito un sacerdote para confesarme. A lo cual la mamá le ha pegado un regaño y le ha dicho: Donald, de las cosas de Dios uno no se burla, con las cosas de Dios uno no juega. Cuando vio que el padre Donald le decía: es que necesito un sacerdote, es que yo quiero confesarme, la mamá le dijo: anda, ve a la iglesia, tú conoces dónde es, todos los días pasas por allí. El padre cuenta que él todos los días pasaba por allí, pero él sentía fastidio ante las cosas de Dios, de las cosas religiosas, que él prefería cruzarse de acera para no pasar cerca de la iglesia. El padre no tenía ninguna base de fe, ninguna base de religión. El padre entonces llega allí, pero no puede entrar a la iglesia. Se queda en el despacho parroquial y el padre empieza a gritar: tengo que hablar con un sacerdote, quiero hablar con un sacerdote, quiero hablar con un padre, quiero hablar con un sacerdote, a lo cual le llaman a un padre, que también acá viene una parte de las misericordias de Dios, porque da con un sacerdote que le dedica tiempo, un sacerdote que le acompaña en su proceso, un ángel caído del cielo. Él recuerda su nombre, que es el padre John. Cuando llega el padre John, para él fue una sorpresa porque él no sabía cómo era un sacerdote. Él no sabía que un sacerdote era una persona normal, él lo había vestida, cuenta que llevaba un pantalón, una camisa, él se lo imaginaba que iba a llegar vestido de otro traje, de otra cosa.
Cuando llega, le cuenta lo que leyó, lo que estaba experimentando en su vida. El padre se lo lleva para el confesionario, pero pues allí se da cuenta de que él no es bautizado. Y inclusive entra como en un conflicto con Donald, porque Donald le dice, es que yo quiero la paz, yo quiero confesarme, yo quiero la paz, yo quiero confesarme, confiéseme, confiéseme. Pero el padre le dice, hijo, yo no te puedo confesar, porque tú no estás bautizado. Y así no funciona. Conversaban, hablaron durante horas, pero ya era el momento en que el padre tenía que celebrar la misa. Entonces el padre le dice, hijo, voy a celebrar misa, espérame hasta acá atrásito en la iglesia y yo ya vengo. Donald cuenta que él se hizo atrás en la iglesia y bueno, mientras empezaba la misa, él cuenta que llegaron 5 mujeres filipinas y las vio entrar. Esas señoras están como raras. Cuando vieron que frente a una estatua, a una imagen de la Virgen María, ellas empezaron a prender velas. Para él eso fue aún mucho más extraño. Dijo, van a hacer una sesión de espiritismo. Seguramente serán unas brujas. Yo qué sé qué habrá pensado el padre Donald. Y dijo, no, esto no está bien. Y el padre cuenta, inclusive usa la palabra collares, de que ellas empezaron a sacar unos collares. Empezaron a sacar unos collares. Y para él eso fue aún más extraño. Pero lo más lindo de todo es que Nuestra Señora ya le había robado el corazón. Una de estas mujeres lo llama y le dice, oye tú joven, ven aquí, toma. Y le entrega un collar, él lo recibe con miedo, con temor, con pena. Dice, tú vas a rezar la segunda década. Él se queda como que, ¿cómo puede ser posible que van a tener 10 años aquí rezando? Pues era la segunda decena, era el segundo misterio. Ese fue su primer rosario. Fue un rosario que el padre nunca olvidó. Allí el padre cuenta lo más lindo de su proceso de conversión y es cuando empieza la Santa Eucaristía y el padre está allí sin entender y sin comprender nada. El padre estaba solamente esperando que el padre John terminara la misa y volviera y le atendiera. Cuando empieza ese momento de la consagración y dice el padre que apenas escuchó el sacerdote y vio que el sacerdote levantó la hostia y dijo, este es mi cuerpo. El padre quedó anonadado y escuchó una voz que le decía, adora, hijo, adora, adora, hijo, adora. Y bueno, el sacerdote bajó la hostia y cuando levantó el cáliz, que el cáliz decía, esta es mi sangre, el padre volvió a sentir esa voz que le decía, adora, hijo, adora, adora. Él no entendía nada, pero su corazón sí sabía que allí estaba el mismo Cristo, que era el mismo Cristo el que lo había llevado a estar allí. Y ahí su vida empezó a tener mucho más sentido. Cuenta el padre que él sintió como un estilo de mareo, de éxtasis, se sentía maluco. Después comprendió que lo que él tuvo en ese momento fue una comunión espiritual. Y allí él encontró todo lo que siempre había buscado, todo lo que el ser humano siempre busca, en los momentos, en las personas, en las cosas. Todo lo que el padre Donald había buscado durante toda su niñez, su adolescencia, su juventud, lo encontró allí en ese momento. Era la plenitud de Cristo que le tocaba el corazón, que le abrazaba, pero que también lo iba a sanar y lo iba a perdonar. Cuando el padre termina la misa, vuelve y habla con Donald y pues le dice que tiene que empezar un proceso, inscribirse, que son tampoco es así de un día para el otro, que tienen que empezar una catequesis para poder volver a la iglesia y ahí sí poder llevar ese camino pues, de los sacramentos que el padre quería. Le regaló un cuadro, parece que era un cuadro de un ancianito. Ese ancianito era el Papa San Juan Pablo II, que también tuvo que ver mucho en la conversión del padre. Le regaló un crucifijo y también le regaló una pintura de Jesús. ¿Sí? Una pintura de Jesús seguramente era del Sagrado Corazón de Jesús, porque el padre pues, pasó lo que pasa a veces cuando uno se encuentra con Dios, va a un retiro, un momento de oración, habla con alguien que lo instruye, o no sé, en un rosario, que uno se encuentra con Dios y uno quiere tomar decisiones para su vida. Lo mismo le pasó al padre. El padre llegó de hablar con el padre John y llegó a casa y empezó a botar todo.
todo lo de sus bandas de rock, bandas de metal, se cortó el cabello. El padre dio un giro de vida. El padre vivió aquello que se llama como la metanoia, la conversión. El padre se encontró con el Señor y quería entregarle su corazón al Señor. No entendía mucho, pero su corazón estaba lleno y tranquilo. Cuenta que ese mismo día el padre colgó el cuadro y empezó a mirar el cuadro y empezó a llorar. El padre lloró todo lo que no había llorado en su vida. Y lloraba, toda su ropa había quedado mojada y jugada de lágrimas, porque el padre se sentía muy miserable, se sentía muy pecador, se sentía muy alejado de Dios. Le contaba a Jesús todo lo que Jesús ya sabía, pero que muchas veces Jesús quiere escuchar, que son las miserias de nuestro corazón, para poder derramar toda su misericordia. Esto sucedió con el padre Donald. El padre Donald tomó y le contó toda su vida a Dios, todos sus pecados, y sintió como Dios lo abrazó y como Dios lo sanó. Él dice que después de esa oración con Dios, su vida nunca más volvió a ser la misma, que allí él experimentó la misericordia de Dios. Allí él llegó y experimentó el amor del Señor. Quedó tranquilo. Pero quien no estaba tranquilo era el demonio. El demonio iba a hacer todo lo posible para que Donald no se convirtiera. Obviamente ya lo había tenido atrapado, lo había tenido durante mucho tiempo. Lo había hecho un hombre infeliz, vacío, triste. Y el demonio iba a dar una última batalla, iba a dar una última pelea. Donald se acuesta, el padre Donald se acuesta a dormir y siente que el demonio llega a su habitación. Él no creía en el demonio, que eso es lo más sorprendente de todo. No creía en Jesús, se estaba encontrando con Jesús. No creía en esto de la misericordia, se estaba encontrando con la misericordia de Dios. No creía en el demonio y ahorita se estaba encontrando con el demonio. El demonio entra a su habitación y dice el padre que lo oprimió. Él no podía hablar, ¿sí? Tuvo una privación hasta que él por allá se acordó y gritó: María, María. Seguramente fue la fuerza de ese rosario que había rezado ese día allí con estas mujeres filipinas, y gritó María, y que inmediatamente el demonio se fue. Y ya después escuchó una voz de una madre que le dijo Doni, y nadie le decía Doni sino solamente su mamá: Doni, estoy feliz. Y ahí él sintió que María Santísima le robaba su corazón. Le entregó el corazón completo a Nuestra Señora. Allí su vida cambió muchísimo. Empezó a ir todos los días a misa, empezó a ser más devoto, más ferviente en la oración. Se enamoró de Jesús, se enamoró de Jesús. Jesús tomó su vida, tomó su corazón, lo transformó y al punto de que terminó siendo sacerdote. Cuenta que estas mismas mujeres filipinas se volvieron en sus mejores amigas y todos los días iba y rezaba con ellas, y una llegaba y le decía: hey Donald, ¿y tú por qué no comulgas? Y él ya decía: no, él decía: es que yo todavía no soy católico. Yo, pero ¿cómo no eres católico si vienes todos los días a misa? Y le decía: Donald, tú deberías hacerte sacerdote. Y él decía: no, espera, es que yo todavía no soy católico. Ah, bueno, pero cuando te hagas católico yo te voy a presentar a mi hija para que te hagas esposo de mi hija. Y él dijo: no, 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 ni se te ocurra. Padre Donald le quedó esto en el corazón y al final, ya pues, cuando tuvo los sacramentos, buscó inscribirse en un seminario. Lo recibieron en el seminario de los misioneros de la Divina Misericordia. Allí estudió también en la Universidad Franciscana Teología y se hizo sacerdote. Hoy es superior de su orden, hoy va y predica por el mundo entero las misericordias de Dios. Pero el Padre reconoce que el mundo tiene una gran herida y un gran vacío, y es el vacío de San José. Es el vacío de hogares disfuncionales donde no hay hombres que sepan ser esposos ni sepan ser padres. Y que hay mujeres que no han visto un claro modelo de hombre y por eso no han sabido cuidar el corazón. No han tenido tampoco ejemplos de virtud. Y que San José, él dice que San José fue vital en su proceso de conversión, porque San José llegó a sanar todas las heridas que habían de papá y de mamá. Por eso la invitación con este video también es a que
que te motives. Iniciaremos nuestra consagración este 30 de septiembre y en nuestro canal estaremos constantemente haciendo las consagraciones inspiradas al Padre Donald, a este sacerdote del cual hemos hablado, que es conocido como el sacerdote surfista. Pasó de ser un metalero a ser un sacerdote, pasó de ser un drogadicto a ser un sacerdote, pasó de ser una mula, de estar en una banda de narcotraficantes a ser un hijo de Dios, un servidor de Dios. Asimismo queremos la transformación y el cambio para nuestras familias. Por eso les invitamos a que nos acompañen y que ojalá esta historia de amor del Padre Donald con Jesús llene nuestro corazón, llene nuestra alma, nos dé fuerza y nos dé fortaleza para buscar amar a Dios, para también buscar que otras personas conozcan a Dios. Y si tú eres el que te estás sintiendo triste y vacío, busca como el Padre Donald de la misericordia de Dios en el corazón de la Virgen María, en el corazón de San José. Dios les bendiga. Espero que esta historia les ayude a ustedes y a sus familias.